Muy buenas y bienvenido a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos los aspectos físicos, fisiológicos de la práctica de yoga. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Eva Martisova sobre un aspecto en el que creo que la mayoría de personas, si no es nuestra situación actual, es una situación por la que hemos pasado. Así que creo que vamos a poder sacar mucho provecho de esto, que si eres profe vas a poder identificar a varias personas que tengas en clase a las que puedas ayudar con el planteamiento que Eva nos va a compartir. Y bueno, eso va a ser muy, muy útil, muy aplicable. Últimamente estamos teniendo episodios que son muy genéricos y que realmente van a ayudar a espectro amplio de las personas que podemos tener en clase o incluso de nosotros mismos. Al final, a día de hoy, pues aquí estamos sentados también, ¿no? Eva, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muchísimas gracias. Pues estoy bien, aquí tranquilica. Muy bien, me ha gustado. Genial. Estamos Gracias grabando por la esto invitación. a ti, a ti. Estamos grabando esto en domingo, así que para que valoréis también el ratito que está sacando Eva para poder estar con nosotros, que está súper liada, tiene mil cosas, así que eso, muchas gracias de nuevo. Eva es Un gusto. alumna de la segunda edición, ¿verdad? De la EBI. Sí, de la Y segunda. bueno, vamos a hablar sobre el caso de estudio que desarrollaste cuando tuviste en tu edición, que al final, bueno, no voy a decir mucho más para que nos lo expliques tú, pero al final es algo como súper habitual, una situación muy cotidiana que nos encontramos con, si no es con nosotros, con personas que tengamos muy cerca, incluso en casa. Así que cuéntanos si quieres un poco cuál era el planteamiento de ese caso, cuál es el caso, cuál es la situación y cómo estamos con ese caso a día de hoy, cuál fue la diferencia, cómo cambió. Vale, pues el caso que desarrollé fue sobre una compañera mía de trabajo, una chica joven que estaba en su día desarrollando una tesis doctoral. Y pues ella se pasaba realmente todo el día, dado la exigencia del propio proceso, se pasaba todo el día sentada analizando datos, microinyectando con microscopio y no hizo prácticamente nada de deporte durante toda esa época porque no le daba tiempo. Pero, sin embargo, como unos 3 meses después de depositar la tesis, cuando ya tocaba preparar la presentación y tal, se apuntó a clases de pilates. Entonces ahí se dio cuenta que no había manera ni de doblarse hacia adelante y de tocarse los pies, etcétera. Entonces se notaba súper, súper rígida en comparación con las compañeras de clase, pues se avergonzaba un poquito y pues es cuando me comentó y pues hablamos pues que podría ser ella mi caso. Y yo como la Entonces, tenía a la vista. una Ujú. pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba preparando esa tesis? Porque si estaba todo el día sentada y de repente empieza a hacer algo, claro, notará una diferencia grande. ¿Cuánto tiempo estuvo con esto? 4 años. Antes Wow. solía ser 5 años la tesis doctoral, ahora son 4, han reducido un añico. Y entonces 4 años non-stop, pero fines de semana incluidos. Entonces, sentada, con las piernas habitualmente dobladas en postura, digamos, fácil, o esta de talón rodilla, que eso sí que se le daba muy bien, pero casi siempre encorvada. Entonces, esa fue así como yo la conocía a Patrick. Y Bueno, entonces, claro, estaba toda encogida, encima como siempre tenía las piernas dobladas, pues ahí yo creo que fomentaban más ese encogimiento de toda la parte mm. posterior de las piernas. Y es lo que realmente ella notaba, que los isquiotibiales no le daban, no podía doblarse hacia adelante. Notaba Entonces yo más los también, isquiotibiales. sí, Mm. supongo que tenía todo que ver con toda la cadena posterior, pero le tiraba muchísimo de por encima de las rodillas. Entonces es lo que le limitaba y encorvaba mucho la espalda, porque se le atrapaba la pelvis en retroversión, metía el culico y entonces se le doblaba toda la espalda, que estaba como en un arco. Así que cuando cortábamos esa tensión doblando las rodillas, ahí es cuando ella podía enderezar la columna, se le liberaba la pelvis y podía bajar un poquito más, pero no te creas que mucho. Entonces aquí ahí sí que había bastante trabajo. Y estuvimos trabajando duro como como 30 minutos al día durante 4 semanas. Entonces, yo también la observé
como tal sus hábitos posturales, cómo ella realmente se ponía de pie. Entonces muchas veces también la notaba como un poco así, toda caída, y ya de por sí adoptaba una postura con la pelvis, con el culo un poquito metido, con una retroversión casi De de pie. pie de costumbre. Ujú. Entonces ahí ya yo podía un poco ver de dónde venía todo esto, el sedentarismo, aunque sea circunstancial, pero claro, durante 4 años. Y encima, si sumas esta exigencia también psicológica y ese efecto que podría tener las emociones, muchas veces negativas, sobre su sistema facial y toda esa cadena miofacial posterior, probablemente anterior también, pero no había tanto tiempo, entonces había que enfocarse en lo que más le molestaba y que es lo que ella quería o deseaba solucionar, que fue pues más bien la cadena posterior y sobre todo isquiotibiales. ¿Y la situación Entonces, después de trabajar con ella, cuál es? ¿Cuál fue? pues mejoró, sobre todo lo noté yo le hice como una especie de pues, posturas iniciales para ver en qué, cómo nos encontrábamos, ¿no? Entre ellas era Uttanasana, Adho Mukha Svanasana, Paschimottanasana. Y mejoró bastante en Adho Mukha, que Ujú. no solo que consiguió a liberar, o sea, al ganar más flexibilidad en los isquiotibiales y entonces vencer ese torque hacia la flexión de columna, esa probabilidad por el tirón de los isquios, ese arqueamiento de la columna, pero también mejoró la apertura del pecho. Entonces, la tendencia de los brazos hacia la extensión, es decir, que se formase aquí otro arco, disminuyó, entonces ella podía bajar más el pecho hacia el suelo. O sea, era muy guay ver esto y también se notaba más contenta porque realmente vio que había resultados. Entonces yo le planteé... ¿Mm? Vale, vale, cuenta, cuenta. ¿Vas a explicar qué pautas seguisteis, cómo lo hicisteis? Ujú. Ok, antes de eso, pregunta. Me has hablado de que se sentía mejor, más contenta. En general, ¿cómo se sentía al principio? Porque después de tanto tiempo de estar parada y una tesis doctoral que emocionalmente es intenso, ¿no? Y Sí, empieza a hacer algo en el gimnasio, algo de pilates y se ve limitada, ¿cuáles eran las sensaciones? Entiendo que un poco de frustración por ahí o estaba... bastante. Estaba muy frustrada porque sobre todo se comparaba con los demás, porque decía que las señoras que le sacaban 30 años, que se doblaban como unas de 15 y que ella no podía. Entonces, y de hecho, a veces pues bromeaba el profesor también, entonces eso le sentaba muy mal. Mm, Entonces, la frustración era grande porque, porque claro, ella tenía 30 añicos y no se podía doblar. Para nada, entonces sí, se sentía muy frustrada y cada vez refunfuñaba cada vez que tocaba alguna postura de estas donde tenía que mm, estirar las piernas, vamos, y doblarse ujú. hacia adelante. Así que eso, y después, claro, se encontró mejor anímicamente, sobre todo también todo el alivio de depósito de la tesis, Ujú. que ya empezó en plan su vida social, entonces iba todo un poco junto, con las ganas de empezar pues Te a relajó en vivir todos un los poco más sentidos, ¿no? normal. Eso es. Entonces eso supongo que también ayudó, que ya no, la emoción no estaba tan tensa. Vale, qué guay, Mm. guay. Cuéntanos entonces, ¿cuál fue tu hipótesis cuando viste su situación y cómo la ayudaste? ¿Qué pautaste para poder trabajar durante 4 semanas, 30 minutos? O sea, ¿cuál fue el trabajo exactamente? ¿Y por qué? Pues yo aparte, bueno, estaba claro que su limitación, entre otras cosas, estaba en la parte posterior de las piernas, porque la columna, cuando hacíamos pues movilizaciones de las columnas y tal, ella iba muy bien, o sea, no notaban tampoco atrapamiento de la columna lumbar, es decir, que el arco, que no puede hacer eses ni pues movilizar bien la columna, eso sí que sabía hacer. Entonces nos centramos más bien en la parte posterior de las piernas. Y también, pues gracias a un módulo de Frank Ramírez, pues también detecté que tenía un poco de encogimiento de talón de Aquiles. Entonces le compuse una especie de programa de 3 bloques
El bloque 1 y 2 estaban dirigidos hacia los isquiotibiales y el 3 hacia la dorsiflexión para mejorar esa flexibilidad de talón de Aquiles. Entonces, eso se veía mucho también en Adho Mukha, que ella tenía exageradamente arriba los talones despegados del suelo, que también ayudaba a todo eso, todo ese arqueamiento, todo ese mala, digamos, arqueamiento de la columna vertebral. Entonces, en los dos primeros bloques, siempre al principio hacía unos ejercicios de sinergia motora. Le hacía repeticiones de una flexión activa de cadera y a la vez estiramiento de isquiotibiales. Entonces, usábamos una toalla, la cual ella tenía que pinzar con sus caderas en las ingles y no soltarla nunca. Entonces, eran adaptaciones de ejercicios de Adho Mukha y de Uttanasana. Y encima con bloques debajo de las manos porque como no llegaba al suelo. También utilizábamos silla. Entonces, ella levantaba las nalgas, el culito, pinzando la toalla y se sentaba. Entonces, hacía como calentamiento y también como que hacía al cuerpo enseñar de que, bueno, pues estamos trabajando y no pasa nada. Como intentando entrar en esto. Y la segunda parte era en plan ya ejercicios más estáticos, donde usábamos o silla, o bloque, o asiento de la silla. Y eran básicamente adaptaciones de Adho Mukha, Uttanasana y creo que Parsvakonasana. Sí. Entonces ella se apoyaba sobre o bien el asiento o sobre el respaldo de la silla y eran ya más bien estáticos. Entonces ahí es cuando progresábamos, conforme iban pasando las semanas, aumentábamos el tiempo de aguante en esas posturas, siempre y cuando ella respetaba esa intensidad a un 70%, para no fomentar ningún tipo de reacción por parte del sistema nervioso, el reflejo miotático, para que no retrocedamos en el proceso. Siempre estas pautas siempre la empezaba con los ejercicios que hemos comentado antes, de estos de conciencia corporal con la toalla y demás. Siempre. Sí, Vale. siempre. Interesante. Y luego el tercer bloque hacíamos 3 ejercicios diferentes usando pared, bloque o cinta, trabajando dorsiflexión del pie. Entonces ahí ella también, pues, eso también creo que ayudó para luego que ella pudiese ejecutar mucho mejor Paschimottanasana, Adho Mukha y Uttanasana al final del programa. Que también... Claro, entiendo que una persona 4 años sentada todo el tiempo en escritorio estudiando tendría una movilidad de tobillo súper reducida. Además, era un poquito torpe a veces. Entonces yo creo que todo tenía que ver un poco con propiocepción, que no se había desarrollado ningún trabajo al respecto ¿Hasta durante una mucho correlación tiempo. directa entre ese trabajo en la movilidad del tobillo y una mejor propiocepción? ¿O no fue tan directo? Así, no fue tan directo, de hecho ni me había comentado, pero el resultado final, con el análisis biomecánico, ahí se vio que sí que mejoró, que había pues menores brazos de momentos al final y pues que la verdad que había un resultado positivo. Pero está claro que unos 4 años de sedentarismo y de pues, carga psicológica pues no se pueden solucionar en 4 semanas, entonces había que seguir pues trabajando esa flexibilidad, movilidad y conciencia corporal ya después de todo el programa, sí. Genial. ¿Y esto lo hacéis todos los días? Todos los días, Ariel, Los 3 sí. bloques de trabajo todos los días. Durante 4 Sí, semanas. Mucha disciplina eso, ¿eh? durante 4. Sí. Además me decía siempre, pues, hoy Eva ha hecho no sé qué, no sé cuánto, hoy ha sido como más duro, no sé qué. Es cumplidora, es que su carácter es así. Entonces, cuando se Eso está pone con bien, algo, porque si no sí. Y la tesis doctoral, la que al final llegó a leer, o sea, ya refleja toda su forma de ser. De cuando se enzarza con algo, pues a tope. Claro. Bueno, Así que tenía está suerte. bien, claro, está bien en ese sentido, ¿no? Porque, claro, una persona que no tenga esa fuerza de voluntad
por mucho que sepa que lo necesita, es complicado. Media hora al día durante 4 semanas sin saltarte un día. Son, pues eso, son 28, 30 días de trabajo seguidos. Sí, Es complicado. Normalmente a gente te es, cuesta que te haga tanto caso. ¿Y tuviste que hacer algo especial, aunque sea una persona cumplidora, se te intentaba escapar algún día, tienes que hacer algo con ella en ese sentido? ¿Cómo lo llevaste como instructora, ¿no? del proceso? yo la intentaba motivar y tal, a ver qué tal, no sé qué, a veces pues había que ajustar alguna cosilla que igual resultaba demasiado difícil o tal, pero lo que noté que conforme iba pasando el tiempo que ella lo hacía mejor, o sea, que se sentía más cómoda incluso en los propios ejercicios. Y de escaqueo nada, la verdad que yo creo que ella también se juntó con ganas de hacer algo, no solo conmigo, sino también en el gimnasio y todo eso, y también que tenía mucho más tiempo, porque ya no tenía que pasar tantas horas extra en el laboratorio. Entonces, de repente, pues empezó a tener tiempo libre. Como no tenía tampoco hijos, pues era una chavala joven y tenía pues tiempo libre. Entonces lo aprovechaba de esa manera porque en el momento este lo consideraba como prioridad. Esa suerte he tenido con ella en ese aspecto, ¿Es algo que que luego te realmente has vuelto a encontrar con más personas o te has visto la otra cara de, de la gente no. que sueles tener? Sí, me lo he encontrado con Elena, con una chica actual con la que estoy trabajando, que también es un cielo y muy comprometida. La verdad que da gusto trabajar con gente que se compromete de esta manera. Bueno, también he vivido otro caso que es verdad, de mi padre, que se me ha olvidado, que no me hace ni caso, que ese sí que es un escaqueador profesional. También cuesta mucho que las personas más cercanas de A la repente familia fatal. que de repente confíen en nosotros, está complicado. O Mi sea, caso, mi te han caso, ahí conocido sí. cuando no eras esa persona, así que les cuesta fiarse. Mm. Sí, sí, mi padre era mi fracaso, sí. Igual algún día, si tú sigues insistiendo, yo aún insisto con mis padres, a lo mejor algún día me Ah, dicen que sí. sí. Sí, a lo mejor El algún día. mío, no sé, tendrá que estar a punto de morir, yo creo que para hacer algo y aún así no sé yo. Okey, vale. Entonces, pues vamos a volver repetirlo de forma resumida para que alguien que quiera aprovechar esto, aunque realmente Ujú, es una pauta que requiere disciplina, pero si alguien lo quiere aprovechar, por lo menos que lo pueda versionar. Hacíais un ujú. calentamiento propioceptivo, poníais como una toalla, entiendo, entre las piernas para Sí, poder hacer el gesto, el mismo gesto. Levantabas, sentabas de la silla, intentabas ujú, mantener eso es. esa extensión de rodilla, ¿no? Para estirar también isquiotibial. Eso para Sí. calentar. ¿Algo más de calentamiento? Era esto, es decir, ella sentada sobre un taburete donde ella podía tener las piernas a 90 grados, dobladas a 90 Ujú. grados, digamos, muslo y los gemelos. Y en esta postura que ella estaba sentadica, se ponía la toalla y la pinzaba con la ingle. Entonces, y debajo, donde las piernas, tenía un bloque. Entonces, consistía en levantar las nalgas y acercar las manos sin soltar la toalla, acercar las manos al bloque, de manera que pudiese apoyar ambas palmas de la mano sobre el bloque. Y se levantaba y se volvía a sentar, se levantaba, se volvía a sentar, unas 8 o 10 veces. El ejercicio número 1 era este. El segundo, la misma manera, el mismo concepto, pero estaba ya sobre la esterilla, sentada con las nalgas sobre sus talones. Ahí no tenía ningún problema, podía llegar tranquilamente hacia sus talones porque no tenía problema con rodilla. Y lo mismo, y subir como a Uttanasana, Ujú. sin soltar la toalla. Y ahí tenía 2 bloques, porque era un poquito más complejo, debajo de las manos. Y eso 8 o 10 veces. Eso en cuanto al primer bloque. El segundo bloque era con Paschimottanasana y era algo parecido, pero sin toalla, que ella se ponía sentada sobre un bloque, las piernas dobladas en 90 grados y el abdomen pegado hacia los muslos. Entonces, y las manos extendidas al lado de los pies, por fuera, y hacía pequeñitos pasitos hasta estirar al máximo las piernas sin despegar el abdomen de los muslos. Y vuelta. Otra vez delante y otra vez vuelta. Eso fue calentamientos de esto. Y luego ya
estáticos con respaldo de la silla, Uttanasana, 90 grados, el cuerpo, o sea, la columna, la cabeza, respecto a las piernas, con respecto a las piernas, y aguantar en esta postura, uno de los ejercicios, pues aguantar intentando bajar el pecho, pero sin colgar la cabeza y con las piernas estiradas. Ahí sí que quería que no las doblase para no cortar esa tensión, pero aguantar a una intensidad de no sobrepasarse de esos 70% de intensidad para no hacerse daño. Y luego Adho Mukha, pero esto era el mismo concepto, pero las manos la apoyaba sobre el asiento en vez de sobre el respaldo de la silla. Y de la misma manera, pues aguantar como 3 minutos progresivamente hasta 5. Conforme iban pasando las semanas, pues íbamos reajustando el tiempo de duración en cada una de las posturas de estos estiramientos estáticos. Y Paschimottanasana, pues había que aguantar o bien agarrando, siempre sentada sobre un bloque, porque le resultaba muy incómodo estando sentada sobre la esterilla, y o bien agarraba las patas de la silla o un cinturón con la ayuda de las manos. ¿Y qué más? Y también la Parsvakonasana. Parsvottanasana, es que no me acuerdo de Es exactamente con un pie delante, otro con detrás y una flexionar. delante, otro atrás, eso es. Y también Parsvottanasana. con el respaldo, eso es. Ahí donde notaba el estiramiento de la pierna que estaba más alejada, digamos, de la silla, toda la parte posterior. Y esa ahí aguantaba como 2 minuticos por pierna. Muy Y en bien, vale. ¿Más cosas? Y luego ya la dorsiflex, pero por contra la pared, donde ella apoyaba un pie sobre la pared y otro pie, como en la postura de Parsvottanasana, hacia atrás, y manos en copa contra la pared. Entonces, al inhalaba, se preparaba y al exhalar acercaba el pecho y elevaba el talón de la pierna atrasada y se acercaba hacia la pared. Una pierna y otra, más o menos, primero empezaba 1 minuto y luego 2 por cada pierna. Luego sobre el bloque donde apoyaba ella el pie y trabajaba esa dorsiflexión y realmente también el estiramiento de toda la parte posterior de la pierna. Y tercero era con cinta tumbada de espalda, donde o bien una opción era la pierna extendida, la que no trabajaba en el momento en flex, pero eso al principio era un poco problema, entonces la tenía estirada, o sea, la tenía doblada y al aire. Y el otro, la otra pierna, tenía la cinta pasada por el arco del pie, porque ahí se trabaja mejor la dorsiflexión, y con ayuda de los brazos intentaba acercar y mantener en este estiramiento también de como 2 minutos y alargábamos un poquito más conforme iba pasando el programa, sin Súper pasarse completo, de ¿eh? esa intensidad. Sí, ¿A abarcamos partir las piernas enteras. de cuánto tiempo empezó a haber resultados concretos? Pues a partir, yo creo que es casi la tercera semana. Sí, duró bastante porque yo creo que tenía bastante encogimiento de todo acumulado en el tiempo. Entonces, sí, le costó algo, sí. Vale, Pero bueno, pregunta, yo no. para una persona que quiera aprovechar esto y ponerse a trabajar de esta manera o poner a alguien a trabajar de esta manera. Hay que tener, porque me huele que sí, hay que tener algún especial cuidado con el tema de agujetas muy horribles con esta situación, porque claro, una persona que no se mueve nada, estar haciendo tan incisivo en esa parte del cuerpo y con tan poca movilidad, me da la sensación de que sí, pero dímelo tú que tienes la experiencia. A ver, es que yo al principio la preparé muy bien porque dije que sí que iba a tener agujetas y quizás algún día tendría que aflojar un poco más y bajar de intensidad. Pero le advertí un montón de que cuando ella estiraba, que no tenía que estar terca en estirar cuando le dolía. O sea, ella tenía que notar el estiramiento, pero nunca en plan de sufrir en eso. Entonces yo creo que eso en muchas ocasiones
nos ayudó a que ella no llegase hasta este extremo, porque la Mm, verdad que no se quejó demasiado. Creo que hubo una vale. vez, y justo al principio, que lo atajamos con esto que volver a advertir. Y Se luego se también ahorró creo, demasiada intensidad y demasiado daño muscular innecesario, ¿no? Con esta eso forma. es, eso es. Y también creo que ayudaban bastante al tema de, al principio, empezar en dinámico. Entonces era muy importante, pues, tanto el trabajo un poco de preparar la estructura a estirar, de que, pues bueno, vamos trabajando un poco calentando y que no pasa nada. Así que yo creo que eso a lo mejor ayudó un poquito, sí, Vale, a que no genial. sufra. Bueno, pues quien quiera aprovechar esto tiene absolutamente todas las pautas y los tiempos y todo, así que y la verdad es que está muy chulo. Oye, cuéntame, Gracias. de todo lo que al final esto era tu caso de estudio de la EBI, teníais como un mes y medio para desarrollarlo, así que supongo que por eso la duración también. Em, ¿Qué crees que fue, si tuvieses que elegir una cosa, algo clave en este caso en concreto, no de todo el programa de la EBI en general, sino para resolver este caso en concreto, qué crees que fue lo que más te sirvió? Me sirvió bastante las pautas en cuanto a no pasarse, el conocer cómo funciona el cuerpo y el sistema nervioso, de que puede trabajar a nuestro favor y también a nuestro contra. Entonces, encontrar ese equilibrio de esa seguridad de saber trabajar con alguien y saber que no la voy a liar porque tengo una seguridad de saber cómo tratar eh, eh, digamos, en cada postura, yo ya sé, en base a lo que aprendí, cómo puedo yo progresar, cómo puedo con seguridad saber eh, llegar a un objetivo, pero con cautela y con esa calma de saber progresar poco a poco, de no hacer de manera brusca un estiramiento siendo terco, de que ahí no se llega a ningún lado. También módulos de patología dentro de la EBI ayudaron un montón de completar todo ese programa. También el club de bienestar ayuda un montón porque hay muchos retos de cómo fomentar flexibilidad, todo eso lo que te ofrece del programa de la EBI te ayuda, como poder saber abarcar, eh, digamos, casi cualquier problema actuar en la sociedad, muchas veces pues asociado a un sedentarismo Exagerado, sí. pues Que expresivo. Sí, sí, sí. cuesta procesar, pero sí. Hay gente haciéndose muchos daños todo el día por no moverse y siendo muy poco consciente de ello. Sí, y también muchas veces pues intentamos hacer o intentarnos movernos como pollos sin cabeza, sin un poco saber, o sea, eligiendo ejercicios que no tienen mucho sentido, que no son muy eficaces. Es el tema de la eficacia también, de que progresemos de manera eficaz y segura, de saber hacia dónde vas, con qué, con qué intensidad. Así que es digamos, la autonomía y la independencia y pues y la seguridad. Es casi lo máximo que es. A ver, siempre en base a un conocimiento de anatomía y de pues movimiento, de saber pues cómo funciona el cuerpo en el movimiento, ¿no? Que es la biomecánica, que Al muchas final veces pues todo. hacemos. Te ha costado elegir una, ¿eh? Sí, porque al fin es que es global, o sea, no, yo no puedo la palabra es la seguridad, yo creo. Es, sentirme yo, porque es lo que más yo hacía falta antes de entrar en el programa de la IBI, de que, vale, pues hacía yoga, pero bueno, me conocía alineaciones, pero el por qué no encajaba, esas piezas no encajaban. Vale, sobre esto te quería preguntar, cuéntanos un poco cuál era esa situación, qué se le pasaba a Eva de ya hace, pues, como un año y medio, ¿no?, así, cuando antes de entrar en la EBI, ¿qué le pasaba a Eva por la cabeza? ¿Qué te puso en una situación de meterte en esto? Porque yo siempre lo digo y es una realidad, o sea, no es algo
muy atractivo de primeras el pensar voy a pasarme 6 meses estudiando sobre biomecánica. O sea, no suena algo muy divertido. O sea, ¿por qué decides el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que requiere? ¿Esto qué te lleva ahí? ¿Cuál era la Ay, situación? pues porque yo quería trabajar con eficiencia. Quería, la palabra biomecánica me dije, pero ¿esto qué es? Y el estudiar, porque yo soy científica, y el estudiar me encanta todo lo que es nuevo y todo lo que es conocer. Nunca me quedo con una cosa, no me quedo con una formación y ahí ya está, ya me sé todo. No, porque siempre hay más. Yo sí que tengo un deseo patológico de saber. Entonces, o bueno, patológico según se mire. Pero la palabra biomecánica para mí ha sido súper, a pesar de que tú dices de esa manera, muy atractiva, porque no nadie hablaba de eso. Y de progresar con eficiencia. Porque decía, porque yo ya, a ver, que yo soy súper flexible, yo he hecho muchos años ballet y todo eso, y siempre pensaba que tenía conciencia corporal. Realmente tienes y no. Entonces, porque no conocía tampoco muchas cosas. Puedo decir que algo sí, pero muchísimas cosas no conocía. Muchas veces también en mi práctica me dolían los hombros. Ahora no me duelen porque sé qué hacer para evitar eso. Sé cómo centrar los hombros para que mi articulación no se vea cargada de manera inadecuada, no compensada y descentrada. Entonces, son muchas cosas que es que me da igual, es cualquier movimiento, no tengo que hacer yoga para saber cómo ponerme y cómo trabajar. Entonces, ahora, o sea, en ese momento sentías que no terminabas de entender lo que estabas haciendo Sí. en esas situaciones. Ahora, ¿cómo te ves? Porque me dices que puedes adaptarte, ¿no? O sea, no te duelen ya los hombros y demás, pero ¿cuál es la situación global en la que te ves? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado el tema de autonomía, porque yo, por ejemplo, cuando daba antes clases, pues obviamente el yoga me gusta, siempre me ha gustado y me preparaba bien, pero la sensación era, pues, vale, pues la alineación es esta, pero no tenía muy claro el por qué, no estaba segura. O sea, la inseguridad que tenía yo, si a alguien le pasa algo o que tengo una persona que no sepa adaptar, eso es también, que ahora sé adaptar mucho en función del público que me encuentre. Eso también vale oro, porque antes, pues es que habitualmente mucho de adaptaciones y tal, o de manera inteligente utilizar props, tampoco te enseñan. Entonces, me siento con herramientas, me siento llena de herramientas y me siento pues segura. De que a mí no me voy a hacer daño y no voy a hacer daño a mis alumnos. Es brutal. Tener la certeza te hace sentir Sí, bien, ¿no? Cómodo al final. Porque al final, no hacer daño a alguien es fácil y no empeorarlo es fácil. Arreglar un problema o encontrar soluciones, a veces se puede, a veces no se puede. Pero no sí, hacerle más daño es realmente sencillo si entiendes como el mecanismo que está detrás de que te hagas daño, ¿no? Así que está guay. Al sí, final, también. muchas personas también entienden esto de la biomecánica, por eso lo suelo comentar, porque a mí me lo dicen muchísimo. Es que eso es muy difícil, es que hay que memorizar muchas cosas. Y al final no es memorizar, sino es entender, ¿no? Es que si entiendes Sí, cómo funciona, pues sabes que por ahí a lo mejor no es, para evitar que haya tanta carga, tanta tensión mecánica, o sea, al final no hay otra cosa, es muy sencillo, ¿no? O sea, si todo el mundo sabe que si te das un golpe cuanto más fuerte, pues peor. Pues cuanta más fuerza de una manera inadecuada sobre una estructura del cuerpo, pues más posible, más probable es que te acabes rompiendo o que algo que ya esté regular, pues lo acabes deteriorando más. Pero bueno, es sencillo en ese sentido. y también el no asustarme. Si, por ejemplo, me aparece una alumna, un alumno con una hernia, entonces, o sea, no lo voy a hacer, ay, madre mía, que no sé qué hacer, mejor no hacemos nada, ¿no? Yo sé qué es lo que tengo que hacer y él puede seguir haciendo cositas, pero en función de que él bueno,
en función de su información que le da el profesional tal, nosotros podemos trabajar, porque sé cómo funciona la columna vertebral, qué es lo que pasa con flexión, extensión, tal, sé de qué ángulo, de qué rango no me puedo pasar, etcétera. Entonces ya se puede trabajar incluso con gente con escoliosis, con gente con hernias y tal. Es una maravilla porque realmente no hay nadie perfecto. Hay muchas protrusiones, muchas hernias precisamente adquiridas por la higiene o por los hábitos posturales que tienen o por los ejercicios que han hecho a lo largo de la vida, descompensados, etcétera, pues que van acumulando cargas, lesiones y tal, y pues no por ello hay que parar, todo lo contrario, el movimiento es la solución, pero siempre sabiendo en qué medida, en qué intensidad. Y muchas veces supera ahí todo esto que has dicho de no sé qué hacer, no hago nada. Y claro, Mm, como profe, como instructor, tener la responsabilidad de tener a alguien con algún tipo de dolencia, lesión, patología, lo que sea, limitación mm. en general y no hacer nada, al final puede parecer precavido, pero muchas veces es peor. O sea, ayuda a alimentar el problema el hecho de quedarte para una persona con hernias. Si no se mueve más, va a acabar teniendo peores consecuencias a medio plazo o incluso a corto plazo. Así que Sí, es un punto que también tienes que tener muy presente, ¿no? Como persona responsable de otros cuerpos, cuando es contigo ya puedes hacer lo que quieras, pero responsable de otros cuerpos, tienes que tener eso en cuenta. Oye, sí. cuéntame, pregunta, a ver si esta vez lo sabes sintetizar. Hoy sí te De, me voy por las ramas. de toda la EVI, de todo el programa, una única cosa que destacarías. Única cosa. Ujú. Mm, Una sola, ¿eh? una sola. Autonomía, ¿puede ser? Autonomía. Vale, genial. Por aquí va ganando, siempre gana bueno, hasta ahora creo que este es el episodio 21 del podcast. Hasta ahora creo que llevamos 16, 17 episodios diciendo fascia. Pero el otro día también me dijeron algo diferente, así que igual se acaba inclinando con los siguientes. Autonomía, me gusta, me gusta. A mí personalmente era como mi reto cuando creé la EVI, era precisamente ese, porque cuando yo hacía formación presencial, antes de crear la EVI lo hacía todo presencial, la, el principal punto que veía y la principal desventaja de hacer algo en persona es que puedes estar todos los días que quieras haciendo una formación de intensiva y puedes estar 2 semanas seguidas, pero luego, claro, si en ese tiempo has estado como una burbuja y es muy difícil luego que te acuerdes bien de todo o que cuando se te presente una situación real pues tengas las herramientas a mano. Es como a mí personalmente, de comparar lo que hacía con lo que hacemos en la EVI online y el tiempo que podemos estar, el acompañamiento que se puede hacer, que mientras estás haciendo la EVI puedes estar, de hecho, con el caso de estudio, estás viéndote en situaciones que te generan dudas y puedes preguntarlas, todo eso, a mí es lo que más me gusta del formato online. Pero sí que es verdad que cuando estamos en ese punto de hacerlo todo presencial y la gente, bueno, llegaba a ese momento de tener dudas, siempre Mm, dependía de tener que preguntarme o que yo volviese a esa ciudad a hacer algún taller o hacer algo y volver a ir. Y me pasaba, ¿eh? Yo iba otra vez, por ejemplo, a Pamplona, he estado un par de veces y iba por allí y me volvía, o sea, la segunda vez que fui, recuerdo, volvía gente a preguntarme dudas. Y claro, no tiene mucho sentido tener que estar dependiendo de que si voy o no voy en persona, es como muy limitado, ¿no? Así que era un mm. reto para mí. Y creo que con el caso de estudio lo conseguimos resolver un poco, ¿no? Porque ahí ayudar no ayudamos, ayudamos después, lo corregimos y eso. Pero ahí Sí, es verdad. es todo mérito de cada uno. Y realmente, por ejemplo, a mí en un caso como ese, yo he tenido muchos casos parecidos, nunca he hecho algo como lo que has comentado de la silla, de la toalla y demás, me parece maravilloso. Es un trabajo propioceptivo y de conciencia corporal estupendo, seguro que funciona, además muy rápido, ¿no? Para una persona que tenga una situación así. Así que mira, es una muy buena manera también de aprender todos, porque tantos puntos de vista
te enseñan mucho. Pues, Eva, no sé si quieres añadir alguna cosita más con este caso, ¿quieres decir algo para cerrar el podcast? Pues nada, solo que estoy muy agradecida pues que de formar parte de todo esto, de pues que me hayas invitado a hacer ese podcast y pues espero que le sirva a mucha gente. Y de eso estoy seguro. Lo bonito de este podcast es que siempre, siempre, siempre tenemos mensajes o aquí en el vídeo de YouTube, en los comentarios, o llegan por email personas que lo han puesto en práctica y que lo valoran y lo saben aprovechar y les ha funcionado. Así que esto, siendo tan genérico, creo que también tendrá esa repercusión. Así que, nada, muchas gracias, Eva. Muchas gracias por el A ti, ratito, por sacar este hueco un domingo para poder grabarlo. Y muchas gracias también a todas las personas que lo encantada. habéis escuchado. Un besito muy grande, Eva. Un beso, adiós.